y sacar luces de la historia clínica con respecto a los pacientes. Entonces, ¿qué sucede con esto? De que tenemos que tener un sistema ordenado para que cualquier persona que llega, o sea, por ejemplo, ustedes dejan a su paciente y viene el paciente después de 2 años y quiere seguir tratamiento, entonces puede ver y puede entender exactamente de qué se trata, incluso si ve al paciente. Pero si está detallado en la historia clínica, nosotros podríamos tener una imagen clara de qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ver con los pacientes, sino básicamente leer la historia clínica y con eso sacar, digamos, la conclusión de qué es lo que tiene el paciente. Sin verlo al paciente, ya podemos ver. Para eso es importante la clasificación, ¿no? Clasificaciones, por supuesto, las más importantes, vamos a verlas, pero simplemente para saber, ¿no?, que una de las primeras clasificaciones, es la de Carabelli. Este nombre de repente le suena. Le suena a Carabelli, cuerpo de Carabelli, ¿no? ¿Me acuerdas? Este Carabelli realiza una de las primeras clasificaciones. Él clasifica las revoluciones en 6, que habla de un mórdex normalis, una oclusión normal, un mórdex rectus, un contacto inicial por de aborto, de vis-a-vis, que le llamamos ahora, mórdex abertus, que es ausencia y por tanto cruzar, o por vía abierta, mórdex prorsus, que es el desequilibrio cruzar por proclusión, mórdex retorsus, desequilibrio cruzar por reducción, mórdex tortuosus, es la inversión de la oclusión en el sentido de estímulo visual o vía cruzada, digamos, ¿no? Entonces, ya Carabelli, más o menos de hace muchos años, ¿no?, hasta 1842, más o menos, había una forma más o menos general de clasificar todos los tipos de malformaciones genéticas, ¿no? Y este es básicamente. Obviamente, esto ya no se usa el día de hoy, pero simplemente lo traigo a colación para que sepan que ya desde hace muchos años se trataba de ordenar, ¿no? Se trataba de clasificar para tener un orden y muchos individuos podían caer en cualquiera de estas denominaciones, ¿no? Entonces, tú ya hablabas de un mórdex rectus, sabías ya que había contactos incisales, o sea, una mordida de vis-a-vis. Entonces, ya podías ir teniendo grupos a papel. Pero hay muchas más clasificaciones, ¿no? Magistrot de 1877, Case de 1921, Carrera de 1922, Simo de 1922, Isar de 1930. ¿No? Ahí había una que es la más importante, que es la de Angle. ¿Cuándo propone Angle? Mire, en 1899. ¿Cuántos años han pasado? Y hasta el día de hoy seguimos hablando de la clasificación de Angle, ¿no? Porque fue una muy detallada, era en la revista Delta Cosmos, que la pueden visualizar en la página de la Angelus Orthodontics, que es la página de la revista de la Angelus Orthodontics. Está el artículo original, ¿no?, en la que, por ejemplo, que decía la vez pasada, que no habla de la inclusión de sí, porque todo lo hace en inclusión permanente, ¿no? Entonces, habla ahí de la relación frencular, habla de la llave angular, ¿no? Habla también de una relación canina, ¿no?, y muchas cosas más que yo les invito a que lo bajen el artículo. Y ahora pues hay estas traductores, ¿no?, que son bastante buenos para poder traducir si se entienden en inglés. Y si entienden en inglés, mejor todavía lo leen en inglés, no se da cuenta. Y ver por qué era tan importante, porque hasta el día de hoy se sigue considerando a la clasificación de Angle como una de las mejores, más prácticas y más fáciles de entender. Esto, como les repito, fue hacia 1899, propone hasta hoy en día la más simple y práctica de las revoluciones, de la clasificación de las revoluciones, y se basa en la relación cruzal de las primeras modales, y para ello las divide en revoluciones de 3 grandes grupos que ya estaba hablando: la clase 1, clase 2 y clase 3 de A, ¿no? Estas son las 3 grandes revoluciones. Entonces, Ángel trata de ver, él no se fija, por ejemplo, en el perfil, ¿no? Él solamente ve relaciones dentales, nada más, no ve perfil. Pero nosotros vemos, por ejemplo, ya lo asociamos al perfil, ¿no? Entonces, generalmente las clases 1 de Ángel van a tener, digamos, vamos a poder ver
este paciente con este perfil recto, ¿no?, de los tejidos blandos, es muy probable que tenga una clasificación 1 de ambos. Es lo que podemos más o menos deducir cuando ya podemos visualizar el perfil. Por favor, caballero, ¿se puede cerrar la puerta, por favor? Ahí está. Gracias. Ahora sí vamos a pasar la lista. Ok. Entonces, es importante, ¿no?, en la clase 1 de arte se incluye en esta clase las malformaciones en las que la relación anterior-posterior es normal entre los arcos superior e inferior, ¿no?, siempre con un ligero adelantamiento de la superior, ¿no?, evidenciando una llave molar de clase 1 en la que la cúspide mesio-vestibular del primer molar superior ocurre en el surco mesio-vestibular del primer molar inferior, ¿no? Y esto es lo que vemos, ¿no? Esto es lo que vemos. Vemos esta práctica, ¿no?, en la cual tenemos una llave molar de clase 1 con la punta de la cúspide mesio-vestibular de la superior en el surco medio de la primera molar inferior. Y eso es lo que tenemos como clase 1 o llave 1 de ángulo. Estos individuos suelen presentar un perfil facial recto, que estábamos hablando, o sea, generalmente sucede así como un equilibrio en las funciones de la musculatura perioral respiratoria y de la lengua. Al tener una relación correcta entre los maxilares y a nivel dentario también, obviamente que la funcionalidad, la parte funcional, va a caminar de una manera adecuada. La musculatura perioral cumple un rol muy importante en el desarrollo, el crecimiento y desarrollo del ser humano, ¿no?, va a darse normalmente o beneficiosamente cuando tenemos pues esta relación dentaria, esta llave molar, ¿no?, cosa que no sucede necesariamente con las otras clasificaciones, ¿no? La lengua también, hay un equilibrio, ¿no? Como mi grupo de repente nosotros también hablábamos de la zona neutra, ¿no? La zona neutra es aquella zona donde hay un equilibrio entre las fuerzas, tanto extraorales como intraorales. Intraoralmente, ¿quién es el que ejerce la fuerza? La lengua, ¿no es cierto? Y perioralmente tenemos todos los músculos periorales, ¿no?, los reticulatolarios, los bucinadores, en fin, todos los que generan presión hacia adentro, y la lengua genera presión hacia afuera. Entonces hay una zona de equilibrio de fuerzas que es donde se sitúan justamente los arcos dentales. Y los dientes están posicionados en esa zona neutra. Y basta cualquier interferencia, ya sea hacia el vestibular o hacia el lingual, para que se produzca un desequilibrio, ¿no? Y aunque parezca curioso, ¿no?, pero a veces vemos unas maloclusiones muy severas, ¿no?, vemos unos alineamientos severos, posiciones ectópicas de los dientes, todo. Sin embargo, eso está ahí y a lo largo de los años se mantiene ahí. ¿Por qué se mantiene? ¿Por qué se mantiene? Porque hay un equilibrio entre las fuerzas de la lengua y los músculos periorales. De tal forma que cuando el ortodoncista entra a corregir eso, estamos desequilibrando ese equilibrio que se dio naturalmente. Por eso es que a veces se producen las recidivas, ¿no?, porque nosotros interferimos, cambiamos la forma, cambiamos la posición, pero la musculatura perioral y la musculatura de la lengua, ellos no saben por qué lo todo, entonces van a querer volver a su sitio todo. Y eso, o sea, volver al equilibrio que tenía antes, ¿no? Por eso es que la contención o la retención en los ortodoncia es sumamente importante. Es tanto más importante que el tratamiento mismo ortodóntico, ¿no? Porque si no esperamos el tiempo adecuado para que todo nuestro sistema neuromuscular se readapte a la nueva posición y se vuelva a equilibrar en la nueva posición, va a haber recidivo, ¿no? Por eso es que le dicen antiguamente, bueno, la versión antigua era que la contención debe durar el doble del tiempo que dura el tratamiento, ¿no? Eso es lo clásico. Hoy en día se acepta que la retención o la contención debería ser lo más que se pueda. O sea, mientras el paciente pueda, pues que lo siga usando en el tiempo, ¿no? ¿Para qué? Para evitar la recidiva, ¿no? Entonces, ese concepto de zona neutra es muy importante.
importante. Y les comentaba un caso a alguno de mi grupo por ahí, que me tocó hace varios años, una anécdota, que llegó una paciente, una chiquilla, que tenía brackets, ¿no? Y vino porque se había pasado año y medio y ella no quería cambios en su boca. Y vino hasta con su modelo y todo. Entonces la veo, tenía brackets, pero no tenía nada, porque tenía los brackets, ¿no? Es el que hace el trabajo realmente. Entonces le dije, ¿qué pasó con cuatro? Los juegos se los sacan, cortan, hacen tonterías. ¿Tú sabes dónde está? ¿Qué hago? Me dice. Nada, que un metalcito le digo que une todos los brackets. No, me dice, no. Nunca se me da. No, nunca se me da. ¿Y qué te han hecho en ese año y medio? Entonces, yo iba cada mes y cada mes me ponía un bracket. Un bracket. O sea, año y medio se pasaron poniendo el bracket. Y no, nunca le pusieron nada. Pero la parte anecdótica y curiosa es que cuando me enseña sus modelos, no era igual a lo que yo estaba viendo en su boca. O sea, no había habido un cambio grande, pero sí había un cambio. Había piezas que estaban ligeramente tergiversadas, que habían mejorado un poco, ¿no? Un poco. Pero no era lo mismo que yo veía. Y entonces, esto fue hace muchos años, y ahí no entendía yo todavía ese concepto de la zona neutra. Pero después ya conversando con otros colegas, revisando, vi la importancia y la realidad de la zona neutra, en la cual había colocado brackets por vestibular y algo de cambio de vocal, porque ya había alterado ese equilibrio que naturalmente se había dado. Basta que funcione el bracket y ese bracket que pone espacio para que la fuerza perioral y la fuerza de la lengua provoquen cierto movimiento. Entonces sí hay una relación con la zona neutra, con los movimientos que podemos realizar en todos. Y miren, pues claro, el cambio no llegaba ni al 10% de lo que vino inicialmente, pero había habido un cambio. Entonces, ¿por qué? Por la presencia del bracket, aunque sea solito, algo lo había hecho. Entonces, eso para la anécdota que me pasó. Ahora, la mayoría de los problemas, siempre en la clase de antes, como se lo dije en la otra clase, es que el problema mayor es por falta de espacio o por exceso de espacio. Cuando hay falta de espacio, se provoca afinamiento, ¿no? Y cuando hay exceso de espacio, se provoca estemas. A ver. No va a ser lo que me decía los otros compañeros de eso. A ver, ¿quién está? A ver, que no sea de vivo. ¿Por qué se denomina afinamiento? ¿Sabe? ¿Alguien que no sea de vivo? A ver, varios. A ver, ¿por qué se le dice afinamiento? ¿Tienen idea? ¿Ah? Bueno, ya, lesión de dientes. A ver, otra idea, ¿alguien tiene otro concepto de por qué se le denomina afinamiento cuando tenemos los dientes todos así, juntitos o desordenados? Nada. A ver, chicos, esperen. A ver, ¿por qué se le dice afinamiento? ¿Alguna vez han pensado eso? Nada. ¿Por qué? Bueno, ¿quién tiene un ejemplo? Ya. Cuando ven que les gusta googlear todo y buscar en internet y todo, no sé, busquen una plantación de piñas. ¿Ya? Cuando ven una plantación de piñas, van a entender por qué se llama apiñamiento. Las plantaciones de piñas, las piñas tienden a crecer en diferentes posiciones y en diferentes orden. O sea, son desordenadas. Pero están las piñas una al lado de la otra y robándose el espacio. Y por eso se le dice apiñamiento. Viene de ahí el término de apiñamiento. Entonces, y el exceso de espacio, como decía, genera el apiñamiento cuando los dientes están muy desordenados y los diastemas se provocan cuando hay un exceso de espacio. O sea, cuando, por ejemplo, las arcadas dentales son muy grandes, ¿no? Y los dientes son pequeños. Entonces ahí podemos tener una diferencia. ¿Ok? Y vamos a ver esto. Esto es un apiñamiento. Entonces podemos tener una relación molar de clase 1, o sea, ser una clase 1 de hambre, o incluso ser una clase 1 esquelética, y tener alguien
tiendan a salir hacia el igual, inclinados hacia el igual. ¿Y quién equilibra esto después? La lengua. La lengua, con su empuje, comienza a llevar esos dientes hacia el vestibular, ¿no? Y a veces de ahí nos servimos a veces de lo que es el espacio de leeway para poder corregir. Sin embargo, porque ya tiene todas las piezas permanentes, entonces el espacio de leeway ya no existe. ¿Okay? Pero esto es un alineamiento. Aquí vemos otro tipo de alineamiento en el superior, que donde los incisivos laterales están en palatolación y los caninos están ligeramente vestibularizados. Entonces se produce un alineamiento. Y el alineamiento lo podemos ver ya en razón de milímetros, ¿no? O sea, ¿cuántos milímetros necesito para que estos dientes entren todos dentro del arco? Pero también, siendo clase 1, podemos visualizar que este arco está comprimido, ¿no es cierto? Hay una atresia maxilar, o sea, el arco transversalmente no ha crecido normalmente. Y doctor, ¿y cómo sabe eso? Por dos cosas. Uno, por la profundidad del paladar. El paladar se profundiza y las arcadas tienden a apretarse así una contra otra. ¿Ya? Y miren, hay una cosa muy interesante. Cuando ustedes vean, después que vamos a ver una diapositiva, cuando ustedes puedan visualizar toda la cara vestibular, los premolares o los molares, en este caso premolares, es porque los dientes están inclinados hacia aquí. Y eso hace que los arcos, o sea, por ende los arcos están más ajustados uno por otro, ¿no? Acá mi evidencia de alineamiento no es el mismo de la anterior, es otro. Este mismo paciente tenía alineamiento superior y inferior, pero su relación no era la segunda, iba acá. Y acá también vemos una cara estrecha, con mucha inclinación de las molares, con inclinación de los premolares. Vemos casi toda la cara vestibular, cuando lo pierdes es solamente el tercio incisal, máximo hasta el ecuador, pero no más de eso. Ya cuando ves toda la pieza es porque hay problemas, hay inclinaciones. Puede ser hacia el palatino, puede ser hacia el igual. ¿Ok? Lo contrario, miren, los diastemas. Tiene una arcada, digamos que bastante buena, sin embargo, miren los diastemas que hay. Ahora, si ustedes son muy acuciosos, se van a dar cuenta que, por ejemplo, miren el ancho de este lateral. Es bien grande. Y miren el ancho de los centrales y laterales, son generalmente un poquito más angostos. Entonces, al ser más angostos, para poder cubrir todo ese espacio, se separan. Pueden tener una mejor función con los inferiores. No quiere decir que esté bien, pero sucede eso. Entonces va a ser muy frecuente. Y a esta discrepancia, eso sí ya no lo van a ver en regla, porque si alguna se supone que no, o lo habrán escuchado por ahí, de discrepancia de volto. Es una discrepancia entre masa dentaria versus masa dentaria, inferior versus superior. ¿Cuánto le corresponde al superior? Cuando el inferior le está. Entonces, hay toda una relación, podemos visualizar eso y sabemos cuánto de exceso hay. Acá podemos hablar de un exceso inferior, por ejemplo. O sea, son tan anchos los inferiores que los de arriba, para no quedar atrapados atrás, se abren y pueden ocurrir mejor. Entonces, eso sucede con bastante frecuencia. En la clase 1 de año, entonces también podemos tener malposiciones dentales individuales. ¿Cuáles son las malposiciones dentales individuales? Las rotaciones, las giroversiones, ¿no? Pueden tener mesialización, distalización, vestibularización, palatalización, lingualización, palatoversión, ¿no? Linguoversión, vestibuloversión. La asación, vestibularización, es una inclinación, ¿no? del eje dental. Todo el diente está inclinado hacia el vestibular. Pero si el diente se vino todo ello a cuerpo entero, ya no hablamos de vestibularización, sino de vestibuloversión. La versión es cuando está el diente normalmente inclinado, todo él se ha ido ya sea a vestibular, a palatino. También puede ser palatoversión, linguoversión. O sea, siempre que se habla de insación, vestibularización,
Lingualización es inclinación. Inclinación. Se inclinó hacia el igual, lingualización. Se inclinó hacia el singular, desigualación. Se fue todo el diente para palatino, como vimos acá, por ejemplo, acá. Todo el diente, acá está con eje y todo, no se ve solo inclinado, sino el eje del diente está hacia palatino, es una palatoversión. ¿Se entendió el término, verdad? Sí. Perdón. Ya, esto parece una inclinación, entonces sería una vestibularización. Si tú lo ves que todo el tiempo con eje y todo se vino así derecho, pero todo sería una vestibuloversión. ¿Ya? La inclinación es la sación. ¿Ok? Entonces veíamos acá que hay muchas malposiciones individuales. Un diente incluso puede estar excluido, ¿no? Excluido, puede estar intuido, puede estar en infraoclusión, también hay varios términos. ¿Okay? Puede haber en la clase 1 de hambre también una mordida abierta, ¿no? Generalmente producida por un hábito, generalmente una mordida profunda, puede haber también una mordida cruzada o invertida, una biprotrusión también, o sea, ambos dientes están protruidos. También puede haber una biprotrusión, hay diferentes situaciones, ¿no? Pero miren, por ejemplo, malposiciones individuales, este entra dentro de la malposición individual, ¿no? Ahora, por ejemplo, se ve que el diente no está cuerpo entero, parece que la raíz tuviera la dirección hacia el vestibular, entonces hablamos de una palatinización, ¿no es cierto? Está palatinizada. Pero miren que también esta acá es estrecha, ¿no? También hay una atresia de velocidad, o sea, no ha crecido normalmente en el sentido transversal. La arcada no es parabólica, sino es ligeramente triangular, se ve más triangular que parabólica, ¿no? Y miren bien, por ejemplo, cómo se ve aquí la cara completa acá del premolar, cosa que acá no se ve igual. Entonces también podemos deducir que este lado está más inclinado hacia la retina que el otro lado. Acá se ve toda la cara de la premolar, acá se ve casi, debe verse. ¿Okay? Este diente tiene una giroversión, está en su eje, pero girado, agirado. Pero está en su eje, pero está girado, ¿no? Una giroversión. Como decíamos, tiene una palatinización, porque el eje va hacia allá, pero está inclinado hacia el palatino. Inclinaciones, saciones, palatinización. Aquí viene giroversión. También a la giroversión se puede llamar rotación también, ¿no? Giroversión o rotación, ¿no? Está rotado, miren, completamente volteado el diente, ¿no? Pero miren que también tiene palatinización. También. Acá también se ve, miren, hasta el borde. No, se ve mejor. Y así. O sea, podemos ir deduciendo. También hay un poco de estrechamiento aquí en la arcada, o sea, hay una leve atresia también. Y si se dan cuenta, miren que no está bien formado, aquí está mejor la curva y aquí está como comprimido este lado. Este lado está como comprimido. Entonces, todo eso podemos ver dentro de la clase 1. ¿No? Miren la mordida abierta, ¿no? Miren esa mordida abierta, ¿no? Muy grande esta mordida abierta. ¿Okay? Miren, a mí particularmente yo prefiero tomar las fotografías tan paciente como llega. Por ahí no se asombren que hay algunos que piden primero que esté todo limpio para recién tomarle fotos al paciente. Algunos docentes prefieren eso. Mi preferencia es tomarle como llega, porque yo prefiero ver cómo llegó el paciente en todo sentido, higiene y todo lo demás. Porque a veces los pacientes son desmemoriados, ¿no? Y a veces no se acuerdan de cómo estaban. Entonces, si vienen y dicen, no, pero no está tan bien. Ese caso lo pasó con este paciente. Dentro de la ortodoncia, uno de los casos más complicados que hay es la mano abierta. Porque tenemos que luchar contra un
Generalmente aquí el hábito, en este chico, era la deglución atípica. Él interponía la lengua cada vez que pasaba saliva. Entonces, por eso lo ven bastante simétrica la mordida abierta. Hay una mujer igual que le gana a la fuerza de los labios y se provoca este desequilibrio. Entonces le gana. Los labios, generalmente en estos pacientes, los labios son hipotónicos. O sea, la tonicidad es muy leve. Entonces la lengua le gana y provoca esta mordida abierta. Este paciente, cuando terminamos el tratamiento, lo dejamos cerradito, bonito, todo. Ya hablando con el paciente, dice, no, pero mi caso era leve. Digo, ¿qué? Era leve. Le saqué la foto y se quedó así asombrado. Ya nos acordamos, había pasado año y medio, 2 años casi de que habíamos iniciado. Y él ya cada vez se veía mejor y se había acostumbrado a verse así. Pero no se acordaba que así se veía. Yo creo que parece el tipo, ahora ya parece que es una razón. Pero no se acuerda. Incluso tiene que luchar contra eso. Acá hay sal. ¿No? El paciente no tiene una buena higiene. Entonces, está en cada cita recalcando, tenía que estar todas las citas haciéndole el refuerzo positivo, ¿no? De que se lavara bien. Porque el paciente era medio cochinero, no quería lavarse bien. Pero miren este tipo de movilidad abierta, ¿no? Y como les decía, las movilidades abiertas, hay movilidades abiertas esqueléticas, ¿ya? Y hay movilidades abiertas a nivel articular. Ahora, acá hay el dilema del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿No? Igual. Entonces hay muchos autores que dicen, ¿qué fue primero? ¿El hábito que provocó esto? ¿O que ya había un tema genético y el hábito se instaló a raíz de que ya estaba el problema? Y nunca hay una solución para eso, porque cualquiera de las dos es una buena respuesta. Incluso este paciente, generalmente por hábito, por ejemplo, no tiene doble plano de función, o sea, el plano de función es casi normal. Cuando ustedes ven por esquelético van a ver un doble plano pulsar, que hasta los caninos básicamente es un plano y los incisivos otro plano. Entonces se ve completamente diferente. Entonces, este es movilidad. Ahora, tenemos también movilidad profunda, ¿no? Donde se cubre prácticamente todos los dientes. Esto generalmente con clases 2 segunda división se observa bastante. Pero en las clases 1, algunas clases 1 también podemos ver una movilidad profunda. Una movilidad profunda en la que el overbite está orientado. En algunos libros van a encontrar también como sobremovilidad exagerada. Sobremovilidad exagerada, sobremovilidad, movilidad profunda, son términos sinónimos. Pero mira, acá también hay una posición, ¿no? Eso está quirosados, hay unas posiciones individuales también. Viene una movilidad cruzada, vienen los laterales donde están, completamente atrás de los incisivos inferiores. Esta es una movilidad cruzada. También puede haber movilidad cruzada de clase 1. ¿No? Y a eso le llamamos pseudo clase 3. O sea, parece una clase 3 porque se invirtió la movilidad del año, pero generalmente la moral está en clase 1. Y todo lo demás usa como una clase 1, perfil recto, no hay vocalidad de perfil, y todas las demás características son de clase 1, pero tienen movilidad cruzada. Y estas son movilidad cruzada funcional. Movilidad cruzada funcional. Una mala función que hizo que esto se quedara de atrás. Biproducción, cuando ambos, tanto material superior y inferior, están producidos, teniendo clase 1 molar, clase 1 canina. Pero miren la inclinación de los dientes, y abajo también, ambos se han tenido un poco hacia adelante. Es una biproducción también puede ser. Acá, por ejemplo, biproductos. Los morenos son biproductos, la mayoría. El 90% de morenos son biproductos. O sea, tienen ambos maxilares muy sobresalidos. Realmente es así, es algo ya racial. O sea, es inherente a ello. Y eso es un tema interesante, ¿eh? Porque
biprodukción no cae, porque si tenemos características fenotípicas diferentes, entonces no queda bien. Entonces hay coreanos que se animan a querer corregir, entre comillas, una biprodukción molecular. No cae, no queda. Hay situaciones que ya tenemos que visualizar todo el conjunto, no solamente la parte etaria, sino también si tiene rasgos de raza negra, pues para mantener biprodukción, como que ahora es el y a un caucásico, un griego colorado, le vas a poner una biprodukción. Entonces tenemos que tener, y eso les cuento otra anécdota. Yo tengo un profesor de posgrado buenísimo, así, aún que le lleva un paciente clase 2, o sea, con el maxilar muy sobresalido, mandíbula normal, maxilar muy sobresalido. Entonces le veo bastante diferencia. Como un genio de pensamiento conjuntivo. ¿Han leído conjuntivo? Lo que han visto, hay un genio, un genio es clase 2. Muy bien, incluso hasta una gotita de varina le ponen siempre, porque está tan salir, le ponen así. Y este docente, casi novato en la especialidad, paciente, estuvieron así, vino para acá, y viene el paciente y se mata 2 años corrigiéndolo con arquitectura, con todo, y le deja una oclusión perfecta, le deja la relación en clase 1. Todo acá, y era un chico pitutito, ¿no? Pituco casi nunca. Era pitutito. La clásica de los pitutitos es que lo llevan a la primera consulta con la mamá o el papá, generalmente la mamá, le dicen, ya tiene esto, tiene el otro, vamos a hacer esto, hacer un presupuesto, paga su filial, y nunca más ves a la mamá y el papá. Típica de la vida. O van con el chofer, o van solo los chicos, pero van solo. Y el chico fue yendo solo todo el tratamiento. Al final del tratamiento, le quitan los braques, le ponen sus alrededores, listo, ya está. Perfecto. Llave 1 molar, llave 1 canina, relación esquelética clase 1, o sea, corrección total, perfecta. A los 2 días llega el papá y la mamá indignados a reclamarle a la colega. Y a reclamarle seriamente. Y el papá sobre todo, que por qué le había mandado la cara a su hijo. ¿Qué pasó? O sea, le había dejado perfecto, tenía esto. No, pero es que es el sello familiar, que todo y todos en la familia, que ahora ya no parece mi hijo. Y a explicarle todo. Primero, que yo nunca me consulto y nunca me dijo que no quería que se me corrija eso. Pero bueno. A raíz de eso hizo una colación del motivo de consulta. Eso lo han visto en la ODPS, ¿cierto? El motivo de consulta. No conocen también el motivo de consulta. Y tenemos 2 obligaciones. Una, de escuchar qué es lo que quiere el paciente del tratamiento. Y 2, tenemos la obligación de explicarle qué es lo normal o ideal y si quiere o no que se haga eso. En esa época, se hablaba hace muchos años atrás, en el caso de colega, no existía el consentimiento informado, no existía nada de eso. Entonces, nunca los papás le dijeron un motivo de consulta, simplemente querían que le corrija los dientes. Nada más. Pero nunca le dijeron nada. Y el colega tampoco le preguntó necesariamente qué cosa esperaba del tratamiento ortodoxo. Y él se fue a lo ideal. Voy a corregir lo que está ideal, se le da corresponde, todo le puedo corregir, el genético, todo. ¿Para qué le conté? Pero después le vino el reclamo al papá. Ahora, ya después entendieron, pero tuvo que explicarle varias veces que lo ideal era eso y que lo había dejado pues, en condiciones realmente ideales. ¿No? El niño tenía un función perfecto, estaba bien, pero hacerles entender. Cosa que se debió hacer antes, ¿no? Como le digo, si el papá decía, ya vengo porque los dientes de mi hijo están apiñados, están muy feitos abajo y ya, pues
coincido con usted, pero también se ha dado cuenta que su material está muy sobresalido, y lo normal es eso otro. Usted quiere que también le corrija eso. Entonces es importante el motivo de consulta, ¿no? Hoy en día peor todavía, porque hoy en día pues, tenemos muchos casos ahora de demandas y de cosas por cosas como esas. Antiguamente no había nada de eso, pero ahora ya hay más problemas. Entonces hay que, desde ese punto de vista, protegernos con un motivo de consulta y al final el diagnóstico y el plan de tratamiento también debe firmar el padre o el apoderado con el mismo paciente de mayor edad. Porque si no, no hay problema. Ok, la clase 2 de ANDE, ¿no? Explica en esta clase las variaciones en las que el primer molar permanente inferior se sitúa distalmente con relación al primer molar superior, siendo por eso también llamada histoclusión. Quiere decir el recontra de clase 2. El fin de pajarito le llamamos. Tiene la mandíbula completamente recogida. Y miren, la clase 2, voy a molar aquí, miren la molar acá. Clase 2. Miren la variación canina también, porque este es el canino, este de acá, y este es el canino inferior. Debería estar este aquí atrás, o este aquí adelante. La clase 2, o distorsión, también llamamos. Los individuos de esta clase van a presentar generalmente un perfil convexo, ¿no? Y esta clase puede dividir en dos: primera edición, segunda edición. O el nombre real es así: es clase 2, primera edición. No se dice clase 2, 1. O clase 2, no sé, he escuchado otras cosas. O clase 2, 2. No, clase 2, segunda edición. Es como ustedes, su nombre y su apellido se escriben mal. Es igual, es un nombre de clase 2, segunda división, primera división. Miren este chiquito con un perfil evidentemente convexo. En la primera división presenta relación a la clase 2 de estimularización marcada de su incisivo superior. O estimularización del incisivo. Estos pacientes suelen presentar un desequilibrio de la musculatura facial causado por el distanciamiento de ciclo lingual entre los sentidos superior y inferior llamado overjet. Se está adelantado más el diente superior con respecto al inferior. ¿Okay? El perfil generalmente es convexo. Clase 2, primera división. ¿Okay? Miren, la primera división generalmente va a hablar esto, de la estimularización marcada de los incisivos superiores. Y muchas veces usa también una ligera lingualización de los incisivos inferiores. Clase 2, miren, por acá se nota también, pero acá está la cúpula de acá adelante. Está por delante del sur. ¿Ok? Acá hay otro que se ve mejor, el surco está acá está la cúpula. Miren, clase 2, primera división, el overjet aumentado. El overjet aumentado. Característico de la clase 2, primera división. La clase 2, segunda división, presenta clase 2 molar sin overjet. A veces puede presentar hasta clase 1 molar. Los incisivos centrales superiores se sitúan en una relación palatinizada, eliminancia palatina, mientras los incisivos laterales superiores están vestibularizados. Generalmente se asocia a una movida profunda anterior. Entonces, miren, este perfil, a pesar de que es convexo, no se ve tan convexo. Pero miren, clase 2, miren cómo está la molar, clase 2 acá, clase 2 acá, perfecto, porque está encajado bien entre la premolar y la molar, la cúspide. ¿No? La relación canina también es clase 2, perfecta acá. Acá, bueno, acá no, acá está en clase 1, miren, la relación canina. Cosas que pasan. Y miren la sobremodela, la apoyada. ¿Okay? Las divisiones también se pueden subdividir en derecha e izquierda, ¿no? Indicando el lugar donde no está la clase 2. O sea, por ejemplo, este paciente, clase 2, segunda división, subdivisión, en este caso, no, pero la molar sí es clasificada, lo que acá no es una preparada, porque está
dirección izquierda. Si aquí estuviera está en clase 1 o en clase 3, es una subdivisión. Entonces ustedes ya saben cuando marca subdivisión que hay un lado que tiene una relación volar que no corresponde a ese otro. ¿Ya? Y eso se ve con bastante frecuencia. ¿Sí? La clase 3 son aquellos en las que el primer molar inferior se encuentra medializado en relación a la cúspide vestibular del primer molar del manual superior. El perfil facial es cóncavo, generalmente la musculatura está generalmente desestimulada. Entonces, miren este distanciamiento aquí, clase 3. Así es, clase 3. De A. Miren, perfil de contra cóncavo. ¿Saben quién es? ¿Saben quién es? Dante, no. Dante Alighieri. Dante Alighieri. ¿Quién? Dante. ¿No escucho? Dante. Yo soy un poco sordo, así que dígame por qué. Dante. ¿Quién? Fuerte, si quiero. Dante Alighieri, ¿no? ¿Otra más famosa? La Divina. Hay un chiste de la Divina, un concurso. La obra más famosa de Dante Alighieri. No se acuerda. La Divina, no la Divina. ¿Okay? Dice, son frecuentes las mordillas cruzadas, anteriores y o posteriores. Se pueden presentar mordillas abiertas o profundas, problemas de espacio, falta, exceso, malfuncciones individuales, mordida abierta. De todo lo que puede pasar también en la clase 3. Miren, esta clase 3 tiene una mandíbula larga, el cuerpo mandibular, una rama corta, perfil cóncavo, mordida cruzada anterior. Acá la relación no era muy cuestionable porque le faltan las piezas, pero igual vamos un poco hacia el 3, no es completamente el 3. Miren, este clase 3 con mordida abierta anterior. Este no es el mismo caso, este es otro caso. Miren, en la clase 3 suele pasar esto, hay lo que se llama una compensación natural, en la cual los dientes superiores tienden a estimularizarse, los incisivos, y los inferiores tienden a eliminarse hacia el igual. En el trato de querer encontrarse uno con otro se quedan así. Entonces, cuando el paciente es quirúrgico, cuando va a hacer cirugía ortognática, tenemos que desequilibrar eso, tenemos que darle la posición correcta. Estos dientes que vamos a estimular, que se hayan igualizado, si lo de arriba está estimularizado, pues hay que para utilizarlo ligeramente, dejarlo en su posición. Y el paciente normalmente va a empeorar. O sea, tú lo vas a ver peor antes. Porque vino así, viene más o menos compensado relativamente. Y cuando tú lo descompensas, estos dientes se van adelante, se van más atrás. Y el paciente tiene que corregir esa que tiene Entonces hay que tener cuidado y siempre, por ejemplo, si un paciente científico hay que explicarle eso. Momentáneamente va a estar peor hasta que llegue a sentir. Y el cirujano, al encontrar dos superficies que calzan bien una con la otra, ¿no? Va a poder hacer esto, retroceder en su sitio. Pero ¿qué pasa si él tenía estos dientes hacia el igual, y eso se debe estimular? Cuando él ponga en su sitio, van a quedar como clase 2. ¿No es cierto? Va a quedar demasiado distal, si es que no se ha compensado primero la necesidad. Y eso sucede con frecuencia en las famosísimas peleas entre los cirujanos maxilofaciales y los médicos de cabeza y cuello. Porque los médicos de cabeza y cuello hacen ortognática, miren, pero no ven nada de erupción. En su caso, se llevan casi un 95% de los casos. Cuando la hace el cirujano maxilofacial, sí queda bien, mucho menos recibido que con el médico que hace la ortognática. Porque el médico que hace la ortognática, así como está, lo ve, lo ponen acá, a la fuerza, y se queda como clase 2. Y al quedarse como clase 2, esto va a comenzar a moverse, volverse hacia adelante. Hay una recibida. En cambio, el maxilofacial, primero lo van al ortodoncista para descompensar eso. Para poner los dientes en la inclinación adecuada, y ya cuando él entre y opera, encuentra dos superficies que encajan perfectamente bien, queda bien y es estable. ¿Okay? Ya son las famosas pérdidas en los hospitales, entre los maxilofaciales y los cabeza y cuello.
Prácticamente se agarran cuchillas por el paciente abandonado. Sí. Cuando vayan internados. Tienen otra clase 3, es otro caso, miren, muy similar al anterior. También como vía abierta. Miren lo que decía este doble plano de función. Ustedes trazan una línea aquí hasta aquí. Y mira, hay otro plano de función. Eso generalmente es esqueleto, en dentario. Cuando es dentario, se ve un solo plano de función, no se ve este doble. Aquí o acá. Estos modelos tú los articulas y puedes articular acá. Y si tuviera lo puedes articular acá, estás quedando. Ese es típico de este esqueleto. Tiene otro clase 3. También, como había cruzada anterior, 4 están cruzados. Miren la relación moral de la clase 3. Ahí está la relación de la clase 3. Acá la relación camina, claro, está ligeramente en clase 3. No está tan clase 3 la relación camina. Pero ojo, no se dejen engañar, porque normalmente tienen que estar ligeramente distalizado. Se está así busca hacia atrás. Pero por eso es que no se ve tan clase 3. Si usted estuviera derechito así, estaría acá. Y ahí sí sería más clase 3. ¿Okay? Existen otras clasificaciones, la de Lisher, el clasificación, si una manera clasificada, más individualizada, el divisor que define la alteración del diente relacionada a su posición normal, añadió su tipo de versión que hablábamos comunicativo de la dirección del diente. ¿Okay? Y habla también hay las versiones, versión, estímulo, polarización, todas las versiones. Axilación, transversión, transposición, perversión o impactación de varios medios pervertidos. Digamos que es así viendo así. ¿Qué clase? Así viendo nomás su cara. Clase 3. Clase 3. Mira la figura muy grande, muy potente, este es el tonto, la amenaza. Yo lo veo como 3. Hay clasificación de signos de 1922 que propone esta relación al plano de Frankfurt, plano sanitario, hereditario, anomalías anteroposteriores, son los planos de referencia para él. Eso lo vamos a pasar rápido, igual las diapositivas se las he dejado ya a Ángel. Hay la clasificación de Ackermann-Ortiz, proporciones faciales, una clase de un poco es una hora. Proporciones faciales, frontales y oblicuas, exposición dental inferior, orientación específica de la línea de expresión, perfil, alineamiento, anteroposterior, clasificación de acne. O sea, todo eso abarca la ¿okay? Sí, dame 10. Vamos a pasar a la siguiente. Hoy hemos venido a hablar un poco de todo en la presentación explicando. Ya. Entonces ya se ha visto clasificar, vamos a hablar rapidito de etiología. ¿Ya? Etiología de las malnutriciones. Que la importancia de reconocer la etiología de las malnutriciones es fundamental para poder establecer un diagnóstico adecuado. ¿Ya? Conocer cuál es el origen de un problema nos ayudará a darle por solución al mismo. O sea, no podemos querer la típica, y ya sabéis que vienen a la clínica, ¿no? Por el modelito, ¿no? Doctor, ¿qué aparato le pongo acá? Esa es la típica. O sea, no han hecho diagnóstico, no han hecho nada, ya, ¿qué aparato le pongo acá? Entonces, oye, ¿y el paciente tiene clase 1, clase 2, qué tipo de perfil tiene? ¿Tiene hambre, no tiene hambre? O sea, no saben nada, pero lo primero que pregunta es ¿qué aparato le pongo? Pero cuando viene a hacer el 8, primero vaya a hacer su diagnóstico después. El plan de tratamiento, es más, el aparato que se va a colocar para solucionar un problema, es la última etapa de todo. Si desde aquí fallaste desde ver la etiología de la malnutrición, así le pongas el aparato más moderno, con tornillos, marcos, cualquier cosa, no va a funcionar bien, no va a caminar bien, porque has diagnosticado mal. Entonces, conocer la etiología, saber qué originó esa malnutrición es fundamental.
Hemos estado hablando de algunas cosas durante esta clase, así que no es algo nuevo totalmente para ustedes, ¿no? Hay factores generales y factores específicos en cuanto a la biología, ¿no? En cuanto a la herencia, por ejemplo, ¿no? Es importantísimo, las conclusiones son de bien diversos, de biología variable y multifactorial, ¿no? Con la herencia no tenemos los factores biológicos, tales como el hereditario, por ejemplo, con la ley de herencia de mente. ¿Se acuerdan de eso? A postular primero esa versión, ¿no? Así que ya no puedo repetir, ¿no? Y estas van pasando de una generación a otra. Pero hay algunos casos de saltos generacionales. Por ejemplo, en las clases 3 verdaderas, el prognatismo mandibular verdadero, generalmente pasan de generación a generación, ¿no? Van pasando de generación a generación, van pasando estas características fenotípicas en las que se puede usar el mandibulín, ¿no? Y este es típico y hereditario casi un 100% cuando el problema es prognatismo verdadero, o sea, una clase 3 por prognatismo mandibular, ¿no? Entonces viene el papá, la mamá, clase 1, clase 2 y viene el hijito clase 3, ¿no? Entonces, la pregunta obvia es, ¿hay algún familiar de ustedes que tiene esta clase 3? Cuando es prognatismo verdadero, si te dicen no, entonces sale a la yo lo único que hacer. Ahora, si es una clase 3 por otro motivo, porque de repente no creció el maxilar superior, ya le damos el beneficio de la duda. Pero puede ser. Pero si es clase 3 verdadera, el 100% son hereditarios. O sea, no hay factor. Ahora, a veces sí hay un salto generacional. Una generación no presenta la característica, pero en la siguiente vuelve a aparecer. Por eso que le decía, ¿verdad? Que pregunto, ¿alguien en la familia tiene un problema? Ah, sí, bueno, mi esposo no, pero el papá de mi esposo sí tiene una película. Esa cosa. Los genes son los responsables de estas características. Y miren, hay dinastías reales en Europa en las que la característica es, por ejemplo, la clase 3. Los Habsburgo, todos tenían clase 3, todos tenían clase 3. Y vamos a ver entre el papá de este, el papá de este, el papá de este. Y todos tienen clase 3. Todos son felices. Y el segundo, tercero, cuarto, quinto. Y miren cómo la característica de la clase 3 va pasando de una a otra. Es hereditario, 100%. ¿Ah? Ok. Ahora, hay un tema interesante. Yo siempre digo que los conocidos hasta ahora no es, salvo que comiencen a modificar genéticamente a la gente, siempre vamos a tener chance. Siempre. ¿Por qué? Tenemos 32 piezas hereditarias y podría ser 2 maximales, ¿no? ¿Se imaginan la cantidad de combinaciones que se pueden dar? ¿Se acuerdan de matemática? Quinto año, que había una fórmula que se llama combinatoria. ¿Por qué nadie se saca la tinta? Pues combinatoria de cuántos números. Es infinito. O sea, tiene que ser más lechero de verdad, que sepa cuál va a ser el número que saque. Porque matemáticamente es imposible que saque la tinta. Igual, matemáticamente es imposible saber qué va a pasar con 32 piezas dentales y cada una puede girar independientemente, 2 maxilares que no pueden crecer el otro no, las combinatorias de eso es infinita. Entonces, imagínense con eso, tenemos 4 generaciones para cada uno, vamos más, con saltos generacionales, todo. Siempre lo he hecho. Hay factores congénitos. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre hereditario y congénito? Lo hereditario va a pasar de generación en generación y lo congénito es durante el embarazo, ¿no? Hay problemas congénitos, ¿no? Que también van a dar problemas, como el síndrome de Down, Wilson, Richard Collins, etc. Cada uno con características diferentes.
Ustedes van a ver un niño náutico que generalmente pues, tiene una caja muy grande, la lengua es macrogrósica, se sobresale, genera mordillas abiertas, ¿no? O sea, va a tener bastantes características típicas de lo que es el síndrome de Down. El buzón tiene unas características, de hecho el coli generalmente tiene maxilares muy estrechos, hay dos Fischer Collins, maxilares estrechos, que hubieran estado acá en el ascensor. Está todo el característico de Fischer Collins. Este es un buzón, también tiene sus características típicas. Los traumatismos también pueden traer problemas. Agentes físicos, por ejemplo, como la extracción prematura de piezas de tejidos muy frecuente en nuestro país, por eso es que llevamos un salón verde. ¿Para qué? Para que pueda restituir al diente tejido cuando todavía debe estar en boca. Entonces, es importante que ustedes sepan hacer una colpotomía para que sirva de mantenedor de espacio natural y que el espacio no se altere. ¿Okay? También la naturaleza del alimento, por el alimento fibroso, aunque es el gasto cruzal, el consiguiente ajuste cruzal presenta una malfunción. Si hay la falta de una función adecuada, puede producir coagulación cruzal conectada. Bien, exodosia prematura de caninos deciduos. Miren, acá sacaron los caninos deciduos. ¿Se dan cuenta que no hay? Están los cuadros decisivos, no hay caninos deciduos. La molar de Florencia tiene caries. Caries, digamos, ocluso distal, ocluso facial, que hace que haya pérdida de dimensión a ese nivel. Pero imagínense este paciente que no tiene caninos acá, ¿qué tipo de si no tiene un canino deciduo? Lo más probable es que va a tener un superaccionamiento de algo de salir caninos y este paciente tiene caída de fuerza de extracción de regulares, por ejemplo, para que los caninos se ubiquen. Pero ya desde aquí se ya puede pero miren un detalle interesante, miren, ¿esto cómo le llamarían? No van a decir sí. ¿Cómo le llamarían a esto? Palatinización, están inclinados para la vista, se ve toda la cara vestibular del incisivo, eso jamás debe pasar, debe ser como acá, incisal nomás, incisal, pero se ve toda la cara, porque dice que está palatinizado, correcto, porque tiene que estar en su sitio, pero se inclinó hacia adelante. Perfecto. Los hábitos del detector los vamos a pasar súper así nomás mirando porque hay una clase de recuerdo. Hábitos del detector que pueden generar presiones, tensiones, patrones de tensión muscular, etc. El ejemplo clásico es la succión ventricular, que supone una ventilación, los incisos superiores y una inclinación de cuádriceps inferiores. Clásico, ¿no? Ahí está. Y otra, no solo es el pulgar, también se ocupa cualquier detector. Y hay combinaciones alucinantes. Del telefonista, ¿qué hace así? Se chupa el meñique y ya es el telefonista. Entonces ahí se chupa solo el trabajo. Y van a ver una variedad tremenda. Cuando hay un hábito, que sube un hábito, entran en confianza con el niño y dicen, aunque sea de caño, mira, yo he dicho a él cuando era chiquito, y ¿cómo te he hecho hacer eso? Y él hace, ¿qué es lo que hacen? ¿Ok? Otros hábitos de detector, por ejemplo, la mordedura de labios, de carrillos, la dilución atípica, por ejemplo, igual al medio lateral, la mordedura de objetos, carniceros, etc. También podemos considerar las posturas inadecuadas, así como también la mordedura de uñas. Mordillas abiertas, esta postural que puede provocar, por ejemplo,
ese tema. Yo creo que no hay duda.